Apreciados hermanos de Latinoamérica y el mundo, paz inverencial. Mi nombre es Gerardo Aldana García, desde Colombia, de la Iglesia Crística del Círculo Consciente de la Humanidad Solar. Compartiré con ustedes y con todos los seguidores de este congreso la conferencia denominada Un ejército de salvación mundial entre el dilema de la maestría y la hermandad gnóstica. Comenzaremos diciendo que alcanzar la maestría en la senda de los estudios gnósticos bajo el amparo de la doctrina samaeliana es el ideal de cualquier hombre o mujer que ha sido consagrado ante un altar. La abundante literatura dejada por el maestro Samael Aun Weor, Avatar de Acuario, explica claramente lo que es ser un maestro y denota que existen diferentes grados en los que debe ir calificando el estudiante gnóstico, que luego podrá ser un verdadero adepto o iniciado. El ascenso por dichos grados permitirá al adepto pasar por 9 iniciaciones menores y 7 de misterios mayores, con lo cual podrá lograr el más elevado de los propósitos en el llamado esoterismo crístico, la cristificación. Los detalles de los procesos, pruebas, caídas, ascensos, muerte, resurrección, la misma ascensión por la que debe pasar el iniciado hasta llegar a la cristificación, pues lo explica el maestro Samael en sendas obras, destacándose entre ellas la Pistisofía y las Tres Montañas. Así que la presente ponencia no pretende incursionar en la explicación de cómo se logra la maestría, asunto de tanto cuidado que ha sido patrimonio del Avatar y de otros maestros citados por él y de otros que le sucedieron bajo su guiatura y reconocimiento. El propósito de las siguientes reflexiones es analizar y explicar las connotaciones que vive gran parte del pueblo gnóstico desde la partida física del maestro Samael en torno a la figura de la maestría. ¿Cuál es el caso de la dinámica en la cual discurre el mundo gnóstico contemporáneo desde la acción de diferentes instituciones con funcionamientos propios, autónomos, con estructuras administrativas y teocráticas acordes a sus propios estatutos y reglamento interno, todas bajo la sombrilla doctrinal del venerable maestro Samael Aun Weor, y que en conjunto, pese a sus diferencias en ciertos enfoques también de doctrina, como por ejemplo si X o Y líder es realmente maestro o no, pues configuran la más clara y evidente posibilidad de conformar eso que el venerable maestro Samael llamaba el ejército de salvación mundial. Esta hipótesis concebirá que, de ser así, es decir, que tengamos un ejército de salvación mundial sensiblemente plural, podrá tener tal connotación siempre que los diversos grupos u organizaciones gnósticas mantengamos el vínculo de la hermandad, con respeto por la diferencia en este aspecto de la maestría, para centrarnos en lo que efectivamente nos hace afines, o sea, la doctrina samaeliana. Vamos a mirar el problema del reconocimiento del maestro. La doctrina samaeliana dice que se es maestro cuando se califica la quinta iniciación de misterios mayores, es decir, cuando el alma humana se desposa con el alma divina. En estricto sentido, aquel que logra la maestría obtiene un nombre interno, el cual solo debe ser conocido por él, salvo algunos casos excepcionales, como por ejemplo a través de un maestro, cuáles fueron los casos de aquellos develados por el propio maestro Samael, tales como Rabolú, Gargacuchines, Litelante, Sabaoth, Pavoni, Kefren, Jonás, Tarón, Sufragarata y Susundum, entre otros maestros. El referente dejado por el maestro Samael indica que la promulgación del maestro interior de un iniciado la podría hacer en consecuencia un auténtico maestro, como fue el caso de la develación que el mismo Avatar hizo de los maestros antes mencionados. Y aquí aparece con mucha fuerza el dilema de si los maestros que el mismo Avatar promulgó quedaron facultados para develar el advenimiento de otros, cuál fue el caso del maestro Gargacuchines, quien develó el nombre del maestro de Soto, cuyo bodhisattva era el hermano Efraín Villegas Quintero. A su vez, el maestro de Soto develaría el nombre del maestro Lakshmi, cuyo bodhisattva era el hermano Teófilo Bustos, quien a su turno, internamente en la institución que dirigió por años hasta el día de su desencarnación, develó los nombres de maestros bajo los nombres de Lisminerva, Aarón y Sardis, entre otros. En general, el pueblo gnóstico del mundo no ha tenido problemas con la promulgación de los maestros cuyos nombres develó el propio maestro Samael.
En cambio, sí, las dificultades se presentaron con las declaratorias posteriores al deceso de su bodhisattva Víctor Manuel Gómez en diciembre de 1977. Situación esta última que estuvo enmarcada en las divisiones postpartida del maestro Samael, como es el caso de los ya enunciados de Soto y Laxmi, entre otros. En otros casos, en el seno de las diferentes organizaciones gnósticas, especialmente a partir de la década de los 90 del siglo XX, diversas organizaciones, básicamente en Latinoamérica y posteriormente en Europa, erigieron dentro de sus estructuras organizacionales la figura del maestro, apareciendo como un guía espiritual capaz de orientar a su grey en general en los aspectos propios de la doctrina gnóstica samaeliana. En algunos casos, la promulgación del nombre del maestro interno del nuevo hermano o hermana se ha debido a necesidades relativas a la misión, que de acuerdo con la organización que lo alberga y lo acepta, es pertinente darlo a conocer para bien de la obra. En otros casos, el propio hermano pues, ha tenido una revelación o una experiencia interna que le ha llevado a conocer su nombre y ser autorizado para divulgar a su maestro interior. Es lo que manifiesta ese fráter. También aparecen experiencias de nombres de maestros promulgados cuyo origen está en la revelación o videncias de otro miembro de su institución que ha tenido y que se ha sentido con el deber de dar a conocer a quien él reconoce como maestro y ante la comunidad en general. Dentro de los nombres de maestros que figuran en esta tercera opción figuran el maestro Cuencan Q, Bodhisattva hermano Óscar Uzcategui de Venezuela, maestro Michael, Bodhisattva hermano Ricardo Agestas de Uruguay, residente en Europa, en Grecia, maestro Anfortas, su Bodhisattva Carlos Granda Zapata de Colombia, el maestro Ichin, Bodhisattva hermano Olmedo Palomino de Ecuador, maestro Arpócrates, que en paz descanse su Bodhisattva Luis Forero Guerrero. Digamos que en esta última forma de promulgación del nombre del maestro interior, tiene como característica el ser aceptada básicamente en el seno de las comunidades gnósticas del propio hermano, ahora reconocido como maestro. En todo caso, las promulgaciones de los maestros post-desencarnación del Bodhisattva Víctor Manuel Gómez carecen del reconocimiento general del pueblo gnóstico y de forma especial tal inaceptación es mayormente marcada en los miembros de concepción conservadora dentro de la línea estrictamente samaeliana. Pero miremos el dilema de promulgar o no al maestro. La gnosis de los siglos XX y XXI, referido al periodo pospartida del mundo físico del maestro Samael, vive un complejo dilema: promulgar o no promulgar nuevos maestros. Y el dilema surge justamente del hecho de que el avatar de Acuario no dejó esto establecido de forma taxativa. Todo indicaría que la promulgación pública de nuevos maestros estaría del todo prohibida por la doctrina gnóstica samaeliana y en consecuencia dicha aparición estará censurada y contraindicada doctrinalmente. La lectura del escenario de esta forma pues ha llevado a que todo aquel que aparezca públicamente promulgando el nombre de su maestro interno sería de por sí un falso maestro, dicen algunos. Es del caso concebir que al momento en que el maestro Samael establece lo antes descrito, habría dejado fundamentada tácitamente y de forma permanente la imposibilidad de que apareciesen públicamente nuevos maestros. No obstante que todo el compendio de su doctrina pues está orientado, como ya se dijo, a lograr que el iniciado obtenga y califique la maestría que lo llevará a la conquista del ser para luego optar a la cristificación anhelada hasta el seno de nuestro Padre Universal. En tal sentido, se entiende que efectivamente sí se pueden recibir nuevos maestros. De hecho, seguramente que los hay con cuerpo físico. Es más, sería muy triste para el mundo gnóstico y para los planes de la venerable Logia Blanca el que no se hayan o no se estén gestando nuevos maestros o maestras. Sin embargo, todo indica, según la doctrina, sería un desacierto, una contravención, la promulgación del maestro interno de un iniciado. Ahora bien, en un enfoque de libertad de reflexión sobre los escritos del maestro Samael, hay quienes podrían acudir al beneficio de una mínima licencia de interpretación exegética de su doctrina para plantear que, en todo caso, el Avatara no dejó cerradas las puertas a que nuevos maestros apareciesen públicamente. Es decir, no hay un escrito de él en que lo haya decretado de esta forma. Por supuesto que se pronunció sobre los falsos maestros y mitómanos,
Pero probablemente con esto no querría decir que no pudiesen aparecer maestros legítimos, reconocidos como tal por la venerable logia blanca y aceptados por el pueblo gnóstico. Tal vez porque en su insondable sabiduría sabría que la divinidad probablemente tendría dentro de sus planes y designios para la humanidad la aparición de nuevos maestros como guías de su pueblo. Miremos los efectos de las maestrías develadas. La enorme mayoría de los maestros develados por el maestro Samael ya han desencarnado. Algunos que siguen vivos no tienen una figuración importante en la gnosis internacional. No obstante, pueden seguir desarrollando pues, un trabajo personal e interno, cual puede ser el caso del maestro Pavoni, cuyo bodhisattva es el señor Arnoldo Bernal Gallo, residente en Bogotá, Colombia. Los escritos y pronunciamientos doctrinales de estos maestros han tenido y siguen teniendo una relativa aceptación en el pueblo gnóstico. No obstante, la persistente división que al interior se vivió luego de la partida del maestro Samael. A muchos de estos maestros la comunidad gnóstica le reconoce sus aportes y son contemplados en el compendio de seres a quienes se invocan en oraciones, cadenas y trabajos exclusivos de segunda cámara. Por su parte, los maestros conocidos en la pospartida del maestro Samael han tenido que enfrentar el duro ambiente exterior que permanentemente les cuestiona la determinación de tal proclamación. El pueblo gnóstico no está menos dividido hoy que hace 43 años, luego de la partida del maestro, lo cual es a la vez una oportunidad para aproximarnos unos a otros. Los grupos se encuentran tan fraccionados entre solo tienen a los maestros reconocidos por el maestro Samael y entre quienes, además de aceptar a estos, respetan y siguen las enseñanzas de los maestros proclamados por su comunidad gnóstica organizacional o por los autoproclamados. Hay una tercera y muy pequeña facción de la división que convive con los dos enfoques, respetando la autonomía de cada grupo, caso de entidades federativas a nivel país o a nivel mundial, pero que en el fondo se quedan con la doctrina de los libros escritos por el Avatara de Acuario. Veamos ahora los maestros, los guías espirituales de cara a la sobrevivencia de la gnosis samaeliana en el planeta. En este complejo mundo de divisiones en torno a la figura del maestro surgen, sin embargo, una variable de alta sensibilidad. La sobrevivencia de la doctrina samaeliana en el planeta y el ejército de salvación mundial. La visión del maestro Samael como Avatara previó la expansión de la gnosis por el mundo, con un gran énfasis en Europa, Estados Unidos e incluso Asia. Huelga decir su consolidación en Latinoamérica, en donde tuvo su génesis moderna. Tan loable y exigente cometido solo ha sido posible gracias a la labor de los misioneros, a quienes el propio Avatara exaltaba con todo esmero. Lo que felizmente se ve hoy en día es que, no obstante las divisiones entre las comunidades gnósticas, la gnosis se erige y levanta la bandera de la doctrina crística y samaeliana con denodado vigor para bien de la humanidad. Esto se puede verificar en la profusa existencia de información gnóstica por doquier, en páginas web, en redes sociales, apertura de santuarios y monasterios, realización de congresos, impulso de campañas de servicio a la humanidad desde la práctica del tercer factor de la revolución de la conciencia, el registro legal de nuevas organizaciones de corte cultural o social dedicadas a la doctrina, la reactivación del mismo POSCLA como alternativa de desarrollo de la sociedad. En general, la constante de estos grupos es la promulgación de la doctrina gnóstica samaeliana en un predicado que no podría ser otro, pues es el que tiene la fuerza argumentativa y el que creemos tiene la asistencia del propio Avatara de los mundos superiores. Es preciso decir que independientemente de que los grupos gnósticos tengan reconocido a un maestro en su fuero interno organizacional o trabajen solo con los promulgados por el Avatara o sigan las orientaciones de un guía espiritual sin reconocimiento público de maestro, o que conjuguen estas formas de reconocimiento, pues es un hecho fehaciente que resulta muy importante para la gnosis en el mundo la existencia de estos grupos con toda su capacidad organizativa y esotérica, para lo cual precisan de una figura física que los oriente, que los anima,
que los mantiene cohesionados en una sinergia que garantiza la supervivencia de una gnosis que desde siempre ha tenido acérrimos enemigos persiguiéndola hasta llevarla a una eventual desaparición. Por eso cabe la pregunta: ¿los grupos sin un guía espiritual con cuerpo físico son una necesidad o es un lujo? Es importante en este sentido destacar que dentro del profuso mundo de agrupaciones gnósticas existente, pues hay un cúmulo importante que sigue las enseñanzas del maestro Samael, pero que no tiene una persona, hombre o mujer con cuerpo físico, que sirva de guía espiritual, que tenga un nivel de adelanto en los estudios de la doctrina, capaz de entregarlos a sus hermanos para hacerlos crecer en comprensión, conocimiento y en sabiduría. Se trata de grupos que manifiestan no necesitar guía alguna, por cuanto dicen: ahí están los libros del Avatara. Sin embargo, suelen no estudiar, no profundizan, no practican, y en consecuencia son grupos que cada vez son más pequeños en número de asistentes a sus oficios religiosos, por lo que suelen no realizar los santos rituales, renuentes a interactuar con misioneros gnósticos de otros grupos, negados para concurrir a una conferencia de un hermano que no es de su organización, pero que podría aportar mucho a su saber. Son grupos pequeños, de entre 10 y 100 miembros de internos, que cada día son menores en número y que no obstante tener incluso infraestructura de santuarios, templos, monasterios, se ven amenazados por la eventual desaparición de su institución por una grey cada día más menguada. Y es frente a panoramas como este que se debe uno preguntar como estudiante gnóstico: ¿el guía espiritual con cuerpo físico es necesario o simplemente es una figura decorativa? Muchas de las instituciones gnósticas que actualmente existen a nivel internacional, que cuentan con una persona que los orienta esotéricamente, llámese maestro o maestra, o guía espiritual, instructor, se caracterizan por tener estructuras organizativas sólidas que garantizan la dinámica del estudio esotérico, la misión y la acción de damas gnósticas, de juventudes, entre otras actividades. Y aquí entonces viene el planteamiento de los diálogos edificantes entre instituciones gnósticas. Es necesario reconocer que los estudiantes gnósticos y las organizaciones gnósticas han tomado ciertas inclinaciones de estudio sobre algunos de los matices de la pentalfa, sobre la cual el maestro soportó su doctrina legada. En raros casos, una institución practica todos los 5 elementos, a saber, la liturgia de la iglesia, formación y entrega de conocimiento por el movimiento gnóstico, estudio profundo de la antropología gnóstica, instancias de Alejiacac, servicio a la humanidad desde la caridad universal, o la renovación social y justa en el marco del POSCLA. Y por eso hay organizaciones y estudiantes más doctos y practicantes en una u otra expresión. Encontrar uno que integre y practique la pentalfa de la doctrina es realmente un caso exótico. Algo o alguien así es lo que podríamos llamar la institución perfecta, el misionero integral, el dirigente ideal. Por eso es sano y edificante respetar el tramo del conocimiento que de una u otra forma nuestro partner en la doctrina estudia, practica y promulga. Y también respetar el medio del que se vale para hacerlo. Pensemos que la crisis del planeta Tierra en términos de los valores humanos y agotamiento de la madre naturaleza precisa del concurso de todo tipo de organizaciones y hermanos independientes que quieren un mejor vivir para las especies del orbe, por supuesto con el humano a la cabeza. Y dentro de estas, las que llevamos la impronta de la gnosis samaeliana, estamos llamados a ser cada día más proactivos, más asertivos, más colaborativos entre nosotros y con los entornos sociales de los países y gobiernos que nos acogen. Por eso resulta sensato entender este asunto de las maestrías de los grupos, respetando sus propias declaraciones y reconocimientos de guías o maestros, sus autonomías y dinámicas internas, y más bien reconocernos como lo que somos, hermanos gnósticos que trabajamos para la misma logia, la misma obra, para el mismo Avatara. No somos enemigos entre nosotros. El enemigo oculto es nuestro real adversario. En realidad debemos esforzarnos por ser la semilla del ejército de salvación mundial, el origen de una progenie que seguramente dará sus frutos en la sexta raza coradí.
Dejemos que sean los frutos de cada persona, de cada dirigente, de cada guía espiritual, de cada maestro, los que determinen su verdadera naturaleza. Y mientras tanto seamos hermanos de la senda. Estudiemos y practiquemos la doctrina del divino Rabí de Galilea, el Maestro Jesús el Cristo, y del venerable Maestro Samael Aun Weor. Y si nuestros dirigentes son fieles a esta doctrina, entonces respetémoslo y hagamos equipo con ellos en una sinergia que nos hace crecer física y espiritualmente. Finalmente, y como propuesta para el pueblo gnóstico en general, la gnosis del siglo XXI se merece la realización de un encuentro mundial de líderes del gnosticismo contemporáneo, en donde podamos contarnos entre todos lo mucho y también lo poco, pero significativo que estamos haciendo por este magnífico conocimiento, regalo de la divinidad. Ojalá sea convocado este encuentro por un organismo que entienda la necesidad de la pluralidad y el respeto por la diferencia, centrado en los elementos que nos unen, que nos hacen hermanos. Paz inverencial, paz en el alma. Muchas gracias.